Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Nagendra Torres, de Astrovidas Nagia, Astrología Nagendra. Ricardo Ferrón, del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro, del canal Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión, para ir avanzando sobre este conocimiento de los neurocircuitos o circuitos de la conciencia, pues vamos a hablar de precisamente el cuarto circuito, que sería el circuito sociosexual. También llamado sociosexual moral. Así que, bueno, sean más que bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a tratar con un circuito que es bastante interesante, que tiene que ver en muchas áreas de nuestra vida, porque si ves con atención las transmisiones que hemos hecho y las que vienen hablando de estos neurocircuitos, vas a ver que la mayoría del control de la humanidad, de la población, que ejercen algunas personas, algunos grupos o intereses, pues sucede en el tercer y cuarto circuito, ¿no? Que serían como los más representativos de ese control. Y este circuito pues obviamente tiene que ver con nuestra pubertad, tiene que ver obviamente con la sexualidad, con la culpa, que es algo bastante fuerte, interesante, y pues el control social, ¿no? El control de las masas, de las sociedades, ¿no? Así es. Como dirían por ahí, de la plebe, que nos incluye a todos, ¿va? Entonces, pues bueno, sean más que bienvenidos. Y para empezar, pues yo creo que todo esto tiene que ver con los famosos procesos estocásticos, mi querido Master Len, para ir abriendo así con algo facilito. Con algo facilito, sencillito. Sí, básicamente los procesos estocásticos tienen que ver con ciertas circunstancias o ciertas reglas que se empiezan a establecer de manera pareciera automática, pero nadie sabe bien quién los define, sino, hágate cuenta por decir, lo que tiene que ver con el apareamiento, con la sexualidad, con el futuro de la humanidad, como si hubiera muchísima información acerca de todo eso, y de repente una inteligencia que nadie sabe quién determina cómo debe de ser todo, las reglas del juego. Entonces define cómo debe de ser una persona, cómo se debe de comportar en su sexualidad, ¿Qué le debe gustar? ¿Qué le debe gustar? ¿Hacia dónde va la humanidad? Y eso, si lo vemos a través de la historia, pues difícilmente podemos identificar a una persona que determinó cómo debe de ser la sociedad, sino viene de manera generacional y pareciera como de manera inconsciente y pareciera que alguien o algo, un ente, determinó cómo vamos a vivir ciertas cosas en nuestra sociedad, ¿no? Dependiendo de qué tribu. Exactamente. Y eso es muy importante porque va a depender del lugar donde estés, porque a lo mejor para un lugar en estos procesos estocásticos los llevaron hacia definir, no sé, que algo es bueno de la sexualidad, pero a lo mejor del otro lado del mundo eso es lo contrario totalmente, ¿no? Rápidamente, para las personas que entran por primera vez y que no tienen ni idea de qué estamos hablando, rápidamente explicarles que estos neurocircuitos, circuitos de la conciencia, pues son precisamente estos circuitos que se van abriendo en la evolución de la conciencia y de la especie, ¿no? Entonces, rápidamente, el primer circuito, ¿cómo se llama el primer circuito? ¿De qué trata el primer circuito? El oral. De supervivencia. El circuito oral de supervivencia. De biosupervivencia. Entonces ahí pues se trata de esto de sobrevivir, ¿no? El bebecito que está ahí sobreviviendo, que tiene que ser alimentado por la mamá, etcétera. Y luego se desarrolla el segundo circuito, que el segundo circuito, ¿cómo se llama? Anal territorial. Anal territorial, y que tiene que ver el circuito territorial pues con esto de la sensación de pertenezco a este lugar, etcétera. Jerarquías, y una vez que ya se logra eso que normalmente está en los primeros años en nuestra infancia, ya en la pubertad surge este tercer circuito, se activa, emocional, se prende, y entonces semántico. Se activa el circuito semántico, y ya que se activa ese circuito semántico, ya tiene su chispita, ya se activó, entonces ahora sí viene ese famoso despertar del ay, qué bonita está esa muchachita, qué bonito está ese muchachito, ay, como que me gusta por acá, como que me gusta por allá, pero es que no sé si eso está bien, si eso está mal, y de eso estamos hablando, ¿no? Para que quede muy claro para los que por primera vez están viendo este programa. Sí, de hecho el proceso semántico, vean los programas y todo, pero se van a dar cuenta cómo va evolucionando la humanidad y también cómo va evolucionando el ser humano, porque si lo vemos, esto que estamos platicando puede ser acerca de una sociedad y acerca también de una persona. También un bebé, ¿no? Pues empiezan los procesos orales, después
sigue con el proceso anal, si lo vamos viendo, y luego viene el semántico, que es cuando conoce todo el lenguaje. Cuando llegan las palabras. Las palabras, Los y después llega el proceso sociosexual, que llega en la pubertad, ¿no? Sí. De hecho, visto también de una forma, en la naturaleza, muchas de los ciclos están representados en esas 4 etapas, ¿no? Que es el primero, el embrión, digamos que el bebé, después viene la etapa de larva, después viene la etapa adulta, la adulta es la cuarta, la tercera sería como la etapa del desarrollo, exacto, la etapa reproductiva, y la 4 es la etapa adulta. Podremos decir que en este tercer circuito, cuarto circuito, es pues esta parte precisamente de la adolescencia, ¿no? De la pubertad, es cuando se despierta esto, y cada uno de nosotros como seres humanos en el mundo en el que vivimos, lo aceptemos o no, tenemos un montón de cargas y de traumas y de broncas con este circuito, precisamente por cómo la sociedad lo ha establecido, ¿no? Y sus normas. Y esto nos dirige, mi querido Master Richard, al famoso tema de la culpa, ¿no? Cómo trabaja esa culpa y cómo se va creando. Claro, esto es porque principalmente aquí hablemos que siempre son improntas, ¿no? Es lo que está quedando como una huella en el comportamiento, y este circuito se dice que tiene apenas unos miles de años. Acuérdense que ya habíamos hablado sobre cuánto tiempo llevábamos con los anteriores, algunos son de miles de millones de años, otros son de millones de años, y este apenas tiene unos cuantos miles de años de existir, y en este es donde empieza la fuerte confrontación con los conceptos, pero sobre todo hablando desde esta parte del sistema reproductivo, pues empieza una larga competencia en donde estamos pues prácticamente batallando con los conceptos de mi grupo contra el grupo de otras personas, un país contra otro país. Ahí es en donde empiezan estas cuestiones territoriales, mi familia, que se marcaron exacto muy fuertemente en el segundo circuito, que es el territorial, pero aquí muchas de las facultades y muchas de las capacidades que tenemos como seres conscientes pues se ven sumamente reducidas por la fuerte necesidad de formar parte de un clan, de pertenecer, por el sentido de pertenencia, y de que muchos de sus estatutos muy marcados por la moral, que ya iremos desarrollando esa parte, pero la moral es una palabra clave, por eso se llama el circuito moral sociosexual, porque la moral es una serie de normas, estatutos, lineamientos que van determinando la conducta del individuo en el grupo al que pertenece. Entonces surge esta cuestión de la culpa porque cuando una persona manifiesta una naturaleza diferente al grupo al que pertenece, empiezan a surgir estos sentimientos de culpabilidad de por qué soy tan distinto como se supone que yo debería de ser, ¿no? Claro. ¿Por qué estoy manifestando una naturaleza determinada, ya sea una preferencia sexual o una preferencia ideológica de algún tipo ante el grupo al que pertenezco o el lugar donde nací? Y entonces empieza ese sentido de culpabilidad de no soy como se supone que debería de ser. Y inclusive esto, antes de llegar a la siguiente parte, mi querido Master Naje, aquí hay un montón de cosas, porque estos traumas no nada más surgen por si tengo unas preferencias, por ejemplo, diferentes a lo que es aceptable, sino que también surgen, por ejemplo, donde pues resulta que el niño, ¿no?, comienza a tener, por ejemplo, una erección, ¿no? Y entonces es también como mal visto de, oye, ponte, tápate, ¿no? No andes así en la casa, ¿no? O ay, qué pena, o ay, y todo esto, quieras que no, tanto a las mujeres como a los hombres, porque las mujeres también cuando tienen su primer periodo, todo esto va causando estas ideas precisamente de culpa, ¿no? El sentirme culpable por algo que fisiológicamente mi cuerpo está haciendo, ¿no? Sí, exacto. Para que lo entendamos de una manera sencilla, es todo lo que involucra lo correcto y lo incorrecto en la conducta humana. Sí, además también es cierto que muchas veces por generación tras generación se define un rol sexual para cada uno de los participantes dentro de una familia. Entonces tú debes de apegarte a lo que te define la familia, y es difícil trabajar eso porque como lo sabemos, o sea, incluso en la pubertad empiezan a suceder algunas cosas o algunas reacciones dentro de tu cuerpo que no sabes qué son, claro, ¿no? Y entonces el hecho de tú intentar experimentar qué son
pero ya tienes un rol muy definido dentro de la familia donde te van a decir qué es eso que tú estás sintiendo, van a provocar que reprimas muchísimas cosas, ¿no? Y es que todo esto nos lleva, ahora sí, mi querido Master Naje, a lo que vendría siendo precisamente los tabús y la necesidad de encajar, ¿no?, en las sociedades. Es que todo se ha dicho de una manera de verdad muy brillante, porque nos va llevando, el último que tú dices son la culpa. No podría haber tabú si no hay culpa, no podría haber control si no hay reglas, no podría haber esta parte de sociosexual si no habláramos de la convivencia en sociedad con este impulso sexual. Claro. Y si lo vemos en todas las teorías, por ejemplo, para hablar del tabú de la psicología, se trata de plantear inclusive médicamente lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es moral, lo que es inmoral. Y nomás por poner un ejemplo a qué nos referimos con los tabús. En los tiempos de Freud, uno de sus casos más famosos fue esta que se llama Ana O, que era una mujer que había tenido una parálisis de la mitad de su cuerpo, precisamente porque había unos ciertos impulsos que no los podría manifestar en su sociedad, porque eran de deseo por el padre, o por el impulso hacia la figura masculina, no necesariamente. O por la madre. O por la madre, pero en este caso, como era más prohibitivo por la época y la sexualidad, cómo se manejaba en ese tiempo, tuvo lo que se llama una histeria, es decir, se creó una parálisis del cuerpo. Con tal, era mejor ser una persona paralizada del cuerpo que ser una persona amoral en su grupo social. Claro. Los tabús a mí me encantan, porque de alguna manera reflejan todo aquello que no nos permitimos ver y que es natural. Creo que lo natural, todo el mundo sabemos que cuando no estamos dañando a otra persona, pero estamos experimentando el placer versus el displacer para conocer la vida, pues no tiene nada de malo mientras no afectes a otros, ¿no? Pero inclusive hasta mi comentario está lleno de moral y ¿no? Si se puede hacer un poquito para acá, mi Master. Perdón, es que de hecho pensé que estaba sonando muy fuerte, por eso también me hice así. Más que el micrófono, para que la cámara también se vea mejor. Y la panza. Bueno, básicamente el tabú, yo digo que es muy... ¿Ahí está bien? Es muy interesante porque nos va a dar las pautas que muchas veces no nos damos cuenta de otra manera. Ejemplo, uno puede decir, en esta familia somos muy libres, somos muy espirituales, nos gusta abrir nuestro corazón a todo tipo de personas. Pero en el momento en que algo sale del estándar, es justamente lo que nos demuestra lo que decíamos en el desayuno, ¿te acuerdas? Qué tan preparados estamos, porque todo el mundo somos armonía, todos somos bien lindos, cuando no somos puestos a prueba. Entonces, el tabú en esto sociosexual habla de este impulso. Por ejemplo, algo que me encantó también, que lo comentaron ahorita los tres de diferente manera. Imagínate que a ti te gusta, por ejemplo, que no sabes qué es bueno o malo, si te gusta un hombre, una mujer, más grande o más, ¿no? Y te deja ser. Pero cuando te dicen con tanta información que tú tienes que tener, ¿qué dijimos? Que los niños se tienen que vestir de azul, que las niñas se tienen que vestir de rosas, que los niños tienen que jugar a los coches, que las niñas a las Barbies. Todo esto, si te das cuenta, es un adoctrinamiento para poder nosotros seguir evolucionando, porque a mí es lo que me gusta de los circuitos, es que, a ver, ya aprendimos a sobrevivir, ¿no? Ya de chiquititos nos enseñan a sobrevivir. Segundo, ya empezamos a marcar nuestro territorio y a tener ciertas habilidades. En el tercero. En el cuarto, para poderlo trascender, tenemos que tener más compasión, lo que decíamos en la mañana, más empatía, más capacidad de relacionarnos con el hemisferio derecho a través del arte, a través de experiencias espirituales. Entonces, nomás para terminar rapidísimo lo del tabú, es date cuenta si tú estás siendo libre o no en tus elecciones, y si no lo estás haciendo, tienes todo el derecho a ejercerlas. Sáltate el tabú, porque para que puedas seguir avanzando en los demás circuitos. Esto es bastante complejo, porque podríamos poner bastantes ejemplos y precisamente este circuito es muy polémico y puede generar precisamente hasta en los comentarios polémicas, ¿no? O debates o ciertas posiciones, ¿no? Porque lo estamos viendo desde nuestro mundo, aunque ustedes no lo crean, nuestro mundo rosita, nuestro mundo tranquilo aquí en Occidente, pero no estamos viendo, por ejemplo, los ritos, ¿no? Por ejemplo, los tabús en las tribus africanas, ¿no? Donde, por ejemplo, pues sucede esta mutilación, ¿no? Entonces, o no estamos viendo, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Esto de que las mujeres tienen que estar totalmente tapadas, porque si enseñan el rostro son inmorales. O sea, inclusive hay una tribu en África, bueno, varias creo, en donde tienen, o sea, se les corta es lo el que decía, himen. la mutilación, sí.
Sí, de hecho, eso también podemos decir que son, como lo dice el libro de Prometeo Ascendiendo, son como las reliquias o vestigios que quedan de estos sistemas de control. Exacto. Por ejemplo, el bautismo sigue siendo uno de ellos. Incluso los ritos de iniciación también forman parte de estas cosas que están enfocadas en hacer que un individuo siga los estatutos de un grupo determinado. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo siento que este circuito tiene que ver con el deber ser totalmente. Más Exacto. allá de la energía sexual, porque si lo escuchas podría ser nada más a través de la energía sexual, sino más bien tiene que ver con cómo debes comportarte ante la sociedad para que seas aceptado. Y por ponerles un ejemplo que se me ocurre ahorita, y creo que viene muy bien, es quienes no lo hayan visto se las recomiendo. Digo, es un poquito larga la película, pero les recomiendo mucho la película de Elvis. Y en esta película de Elvis te das cuenta, porque a lo mejor no te imaginas, pero que Estados Unidos estaba viviendo en una época muy represiva en todos los sentidos. Entonces de repente ver un artista como Elvis Presley que empieza a hacer ciertos movimientos que hacen que la gente tenga un despertar o unas ganas de gritar. Porque, ejemplo, a ti te pueden decir, tú vas a ir a un concierto y te tienes que comportar así, así, así. Si de repente ves frente a ti que se está generando una energía diferente, pues lo que haces es reaccionar. Uh-huh. Y entonces la película muestra eso, cómo Elvis fue tan importante para Estados Unidos, porque estaban en una época donde el comportamiento ya estaba muy establecido de cómo tenían que ser todos, y él les mostró que había una forma diferente de comportarse, y eso los atrajo muchísimo. Exacto, ¿no? Sí. Entonces fue como un despertar, como decir, oye, pues ya me dijeron que tengo que ser así, sentadito, no gritar, comportarme así. No bailar de esta manera, no mover nada. Pero yo estoy viendo que alguien lo está haciendo y me causa una emoción y está sucediendo algo en mí que me causa que lo admire. Exacto. Pero es porque está rompiendo con este esquema del deber ser, ¿no? Sí, fíjate que hiciste que me acordara mucho de un video que estuvo circulando por ahí en internet, en diferentes redes, de un evento de música electrónica, de esos que hacen en el bosque, ¿no? En el campo. Uh-huh. Y de repente se ve ahí como toda la gente sentada en el césped, en el pasto, y como regada por diferentes lugares, los DJs tocando allá en el fondo, y como que no amarraba bien el evento, ¿no? Entonces de repente como que no prendía. Como que no prendía, y de repente se ve a un chavo, a una persona que empieza a bailar con toda la libertad del mundo. Y todos al principio se le quedan viendo así como, ¿y este loco qué onda, no? ¿Qué le pasa? Y se les contagia. Y de repente ya llega otro que le hace segunda y empiezan los dos a bailar, y todavía con eso muchas de las miradas alrededor eran de rechazo, hasta que se van sumando y sumando y sumando, hasta que de pronto la mayoría de la gente ya empezó a bailar, y literalmente con el desenfreno y la libertad para la cual están hechos este tipo de eventos, ¿no? Sí. Y aquí también podríamos hablar, que estamos hablando de la música y se me hizo súper interesante, con Elvis, con el rock, cuando nosotros tenemos cantantes, por ejemplo, como Mick Jagger, ¿no? Que de alguna manera se quitaba la playera, como personas que salían en falda. Jim Morrison, o sea, todos los tabús que se fueron venciendo, generalmente lo hace la contracultura en el arte, ¿no? Y por ejemplo, también tenemos estos ejemplos de si te casabas en Egipto, bueno, te unías en pareja, pues era con tu familia, con tu hermana, y era bien visto. Y era aceptado. Era aceptado y bien visto. En el antiguo Egipto. Ajá, sí. Pero después nos vamos, por ejemplo, con Gengis Khan, ¿te acuerdas? Mongoles. En mongoles, y entonces tenían ahí una serie de concubinas, vamos a ponerlo de esa manera, y la esposa les enseñaba. Sí. O sea, para que satisfacieran al hombre. De hecho, eso pasó también en Europa, ¿no? Sí. O luego en otros lugares era pecado por completo. Por ejemplo, otro tabú en el amor, las parejas de diferentes edades. Está la canción de José José de 40 y 20. Pero de alguna manera se decía fácil. Hoy puede romperse esas barreras. O por ejemplo, del mismo sexo, etcétera. Aquí hay algo que yo quisiera agregar, que son las sustancias psicodélicas o las sustancias los etiógenos, que nos pueden ayudar muchísimas veces a romper esas barreras. Es decir, cuando el ser humano va hacia adelante. Sí, aunque no necesariamente. O sea, sí son como auxiliares. Sí, no tiene que ser. Bajo la circunstancia adecuada te pueden conducir a liberar muchas cosas, ¿no? Del proceso. Me da resonancia porque es como clasificar el video de temas sensibles, ¿no? Ya le pusimos otro. Ya era uno y ahora ya las sustancias y es otro tema. Pero sensible. No es que necesariamente tenga que ser a través de sustancias. ¿En qué circuito? En el quinto es en el quinto, ¿verdad? Donde sí. Más, sí. Pero, adelante. Sí, pero digo, sí aplica porque muchas veces para poder romper los condicionamientos que son tan fuertes o esas huellas o improntas,
pues sí sirve de alguna manera recurrir a estos elementos, pero no Sí. quiere decir que sea un requisito, Ni que sea la única forma. Está también la respiración pranayama, las meditaciones, muchas cosas, ¿no? Es que a eso voy, que esto es todavía más complejo. Recuerdo cuando hicimos un programa hablando del famosísimo Wilhelm Reich. Y por ejemplo, en su libro Psicología de las masas del fascismo, hablaba precisamente de cómo la prohibición y el control de la libido, pues precisamente es lo que produce personajes o corrientes fascistas, ¿no? Entonces, no nada más es eso, sino se trata también de poder entender o ver a la sexualidad como algo natural en el ser humano. Y el problema es precisamente todos estos tabús, todas estas cosas que aún no se logra, pues, por completo esta revolución. Además de que puede ser usada por el lado contrario, ¿no? Ahora, nomás rapidísimo esto. Hay la energía Kundalini, sí es de ese circuito segurísimo. Exacto. Y es Bueno, el va hasta el quinto, pero sí. Ya Sí, es cuando no, es la unión. En este, y es el despertar de la energía Kundalini, el despertar de la energía sexual, y la forma en que lo canalizas, en algunas sociedades es muy bien visto, en otras mal visto. Si eres un monje, por ejemplo en la India, pues qué bueno que despertaste la Kundalini, qué susto si lo hiciste en una sociedad católica así un poco, ¿cómo se llama? Como menonita, ¿no? ¿Cómo se llama? Mormón, perdón. ¿No? Si tienes el impulso sexual te lo van a reprimir. Y todo eso que decíamos, que nos vamos a tapar el impulso sexual. El impulso de vida parece ser que es uno de los grandes tabús que hemos ido develando. Es que hay muchísimos. Ajá. Sí, es que de hecho iba a decirte, sí, no se pierdan el siguiente capítulo, que es cuando vamos a hablar del quinto circuito, que es cuando ya es totalmente el despertar de la Kundalini. Aquí hay vicios de qué es eso, porque empiezas a trabajar con esta energía. O sea, cuando hablamos de energía sexual, siento que habla con la energía del movimiento. Entonces muchas veces a ti, ejemplo, por eso se crean las religiones. A ti muchas veces dices, es que tengo una energía y tengo ganas de hacer algo, no sé qué hacer, ¿no? Que vienen con los niños. Muy fácil, les dicen, no, pues todo lo que tienes que hacer es comportarte. Entonces tienes que sentarte y yo te voy a ayudar a que te comportes porque no quiero que estés haciendo relajo y qué van a decir los demás de esto. Entonces, ¿qué hago? Pues te meto a una religión donde te van a decir cómo debes comportarte para reprimir toda esa energía que tú traes y que quieres sacar para lo que sea. A lo mejor tú quieres andar corriendo por todos lados, pero no, vamos a ir a la iglesia y te vas a sentar y vas a obedecer lo que dice el sacerdote. Es que le diste al punto. A eso voy con lo de Wilhelm Reich. Y con la psicología, me quedo Masternaje, ¿usted qué sabe de esto? Porque Wilhelm Reich hablaba de esta conexión directa entre la neurosis y la energía sexual y la represión. Todo eso es el famosísimo circuito del que estamos hablando, ¿no? La neurosis es completamente un trastorno producido por la represión. Exacto. Absolutamente. Sí. Y también, por ejemplo, otra cosa que podamos hablar muy fuerte de este circuito es que también es muy vulnerable en cuestión de impresiones. Sí. Muchos de los comportamientos que va a manifestar una persona o de su verdadera identidad sexual se generan mucho en esta etapa, en la etapa adolescente, y muchas son accidentales, inclusive aquellas que van a hacer que una persona se oriente más hacia una preferencia u otra. Muchas ocurren realmente por accidente, ¿no? Ahí es donde surge la famosa pregunta de si el homosexual nace o se hace. Sí. Entonces mucho tiene que ver, sí, con cuestiones biológicas, con cuestiones del ADN, pero en su mayoría son cosas que suceden en la adolescencia, son inquietudes que cualquier persona puede llegar a sentir en su vida y que al reprimirlas se convierten entonces en ese comportamiento que detrás se manifiesta como algo culpable, ¿no? Como algo que no puede proyectar en su grupo o en el clan al que pertenece, porque eso representa el exilio o representa el rechazo. Claro. Me uno a lo que tú estás diciendo así a la perfección, mi Richard, porque fíjate, se dice de la homosexualidad que se nace o se hace, tú lo planteas de nuevo. En el que se hace, que no nace, se dice que es un gran temor a la figura opuesta. Por ejemplo, si yo soy hombre, voy a ser homosexual, me van a gustar los hombres porque tengo tanto miedo de la figura femenina, porque fue tan devorante, tan agresiva, tan castrante, a lo mejor para mí, que digo, no quiero más. Sí, es como entonces, todas estas teorías, ¿no? Del por qué sí, surge, ¿no? Y desplazo, bueno, es una teoría de que desplazo esa pulsión, esa catexia hacia el mismo sexo, pero no porque me gusten los hombres, sino porque le tengo miedo a las mujeres. Sí. Que es la de gran diferencia que cuando se nace, ¿eh? O cuando se nace se habla de este famoso gen, por ejemplo, que Sí. si hay un gen al respecto, etcétera. Es otro tema también muy polémico, ¿no? Sí, pero más allá de eso es como, ¿qué sucede con toda esa energía que estoy generando cuando paso a la pubertad?
muchas veces también a la sociedad le pasa. ¿Qué sucede con ese exceso de energía? Como lo vemos los gobernantes, los que controlan el mundo, como les da miedo ese exceso de energía, que hacen, pues te dan opio. Te dan, no en el sentido de drogas, bueno, sino te dan el pan y el circo. Te dan el pan y Sí. circo, te dan la religión, te dan la televisión y todo para que tú puedas controlar esas emociones. Y si no lo haces, es lo que decía Master Richard, viene el sentido de la culpa, porque yo no estoy cumpliendo con lo que se me estableció. De hecho, incluso podemos hablar, se escucha prácticamente que fuera la sexualidad, pero no necesariamente. O sea, también tiene que ver mucho con los roles. Ejemplo, si mi familia viene de abogados, ¿no? Y toda la familia ha sido abogado y todos han sido mega exitosos, se espera que mi rol sea también ser abogado para continuar con el legado de la familia. Absolutamente. Y tú naciste pintor. Exacto. Tú naciste músico. Exacto. ¿Y qué pasa si de repente dentro de la familia, como le pasó La oveja negra. a Leonardo da Vinci, de repente en lugar de ser notario, se te ocurre empezar a pintar? Bueno, y estás ahí, saliendo de esa estructura. exacto, ¿no? y ahí, por ejemplo, más claro todavía, Sí. sería, por ejemplo, el niño que le gusta el ballet, ¿no? Exacto. Entonces, desde niño le gusta el ballet y desde ahí también empiezan todos estos tabús, ¿no? Ah, es que entonces te gustan también los niños. Ah, es que eso no está bien en la familia. No, es que cómo vas a bailar, y todas esas cosas. Y ¿no? viene también, por ejemplo, la represión al enojo, que no se nos permite enojar, o sí se nos permite enojar en nuestro clan, en nuestra familia, o no se nos permite llorar porque eres hombre, Exacto. ¿no? Entonces, son tantas cosas, pero si vemos, están la culpa, el tabú y la represión como tres herramientas, bueno, tres trabas que se nos pone para trascender este circuito. Y a eso iba, que todo esto que estamos hablando, como pueden ver, es muy vasto. Podríamos hablar horas de todo esto, de los ejemplos, pero también existe algo que es, vamos a llamarle, que siempre nosotros queremos llegar ahí, que es el metaequilibrio, ¿no? Entonces entender que no es ni muy, ni tan, como diríamos aquí en México. Entonces no es ni un extremo ni el otro, sino exactamente la parte sana, la parte que va en medio. Sí. Entonces, muchas personas confunden este despertar, ¿no? O esta energía o este circuito como lo que vendría siendo ya un libertinaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vemos cosas como, pues sí, decirlo así como es, ¿no? El famoso reggaetón, ¿no? Y los niños, por ejemplo, bailando todas estas cosas, cómo se mueven y demás, o videos musicales donde realmente pues es prácticamente otro tipo de contenido y no realmente música lo que estás viendo, ¿no? Y fíjate que ahí lo que está bien interesante de eso Sí. que estás comentando es que precisamente los individuos o las personas que tienen su mayor impronta en este circuito son personas sumamente sexuales. Ah, Por eso lo regular iba. son sumamente atractivos o atractivas, pero fundamentan prácticamente toda su existencia en su sensorialidad, en cómo se sienten Absolutamente físicamente, de en el acuerdo. cuerpo, en sus capacidades físicas, pero sobre todo en el poder sexual dominante. Y es que el asunto es que no somos, o sea, somos individuos, pero también somos un colectivo. Entonces, si durante cientos o miles de años existió una represión de este tipo, es obvio que en estas épocas estamos viendo un desenfreno total, sí, pero así ya descarado, porque pues es la energía colectiva que quiere salir, Se ¿no? abrió la caja de Pandora. Totalmente. Exacto, pero a lo que Totalmente. vamos es que hay que lograr un equilibrio, ¿no? No Sí. se trata de eso, ¿no? Ahora me recuerda también de la represión es muchísimo el que la mujer siempre tenía que salir, más aquí en Occidente, toda pintada, toda perfecta, y era una descalificación por completo porque no podía ser la persona que es, Claro. ¿no? Y entonces una represión tras otra, un tabú tras otro. Y esto lo que nos invita, como tú lo dices, es no es irnos a los polos. Imagínate, de lunes a miércoles me destrampo, jueves, viernes, sábados y domingos soy un monje. No funciona así. No. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. O sea, yo sé que suena muy bruto lo que estoy Muy diciendo. radical, pero sí, sí es cierto. Pero generalmente la gente que más reprime es la que acaba haciendo las peores cosas sin claro. poderse controlar. Porque nos convertimos en aquello que odiamos cuando no lo trabajamos. Sí. Entonces, si una persona vivió una represión espantosa de niño, de niña, de adolescente, de grande se convierte en un represor, ¿no? Y se convierte en un victimario, ¿no? Y hace lo mismo que le hicieron, ¿no? Y ahora, nomás rapidísimo, la economía también tiene esa función, tiene que ver mucho con lo sociosexual, porque en la medida, por ejemplo, ¿quiénes ganan más dinero en Hollywood? La gente que es más agraciada según la sociedad, le van a pagar más, ¿no? A una Sandra Bullock que a otra persona. Entonces, como todo este circuito, que es muy poderoso, muy amplio y muy interesante, tiene muchas ramificaciones.
porque es el poder adquisitivo que vas a tener. No es lo mismo bailar bien lo que tú quieras, siendo lo que la sociedad llama feo o fea, que siendo guapa o guapo. Es decir, tiene que ver mucho con todo el atributo sexual, cómo se manifestó en ti, cómo floreció en ti el impulso sexual. ¿No te acuerdas esto también que se dice que es este fenómeno inconsciente de esto que estás hablando? Que, por ejemplo, entre más alto es mi edificio, ¿no? Más poderoso soy. Sí. Porque es como si fuera una figura fálica gigantesca. Completamente, ¿no? Sí. Entonces, y como pueden ver, esto tiene ramificaciones a muchos lados, ¿no? Inclusive me acabo también de acordar de un ejemplo de un programa que vi ahí en Netflix. No recuerdo el nombre, pero les prometo ponerlo ahí en los comentarios. Ajá, sí. Claro, en donde se hacían, donde se hacían un experimento muy interesante, que era que hacían que una candidata a maestra de una escuela, de una universidad norteamericana, de repente empezara a hablar en inglés británico y llegara la misma maestra a otra aula a solicitar el mismo puesto hablando inglés norteamericano. Y resulta que tuvo muchas más oportunidades y fue completamente más aceptada la que tenía el acento británico que la otra. Claro, sí, claro. Ese tipo de tejemanejes, ¿no? Exacto. Sí. Richard decía mucho que tenemos en esta época que nos estamos desarrollando un fuerte impacto del exterior para ser aprobados o desaprobados, ¿no? En todo esto, en lo que está bien sexual o no está bien. Y cómo desde ahí nos va marcando. Hay gente que no nos desarrollamos en toda nuestra vida. Está bien pasar por una etapa del desarrollo y de cuestionamiento, cómo me quiero ver, pero permanecer toda la vida igual. Claro. Eso habla del nivel en el que estás ahí metido en ese circuito, y por eso no puedes avanzar a una conciencia mucho más integral en los siguientes circuitos que no vamos a hablar hoy. Sí, que es parte del trabajo, ¿no? O sea, ir conociendo todos esos tabús y todos esos todo eso que consideramos, que decíamos los procesos estocásticos, que no es más que que alguien haya definido que eso es lo está bien y otra cosa está mal. Cómo como sociedad vamos a empezar a trabajar, no para irnos al otro extremo, como decía Master Iván, sino cómo puedo equilibrar las cosas para que yo entienda que no es el único camino hacia que debo de tomar, ¿no? O que eso está mal visto para todo mundo, porque también es cierto eso. Muchas veces nos encerramos creyendo que lo que me dijeron, o como yo viví en mi familia y lo que me dijeron que tenía que ser el bien, es lo que es. Es lo que es. Y entonces cuando voy y volteo al de enfrente y veo que no lo está haciendo, inmediatamente yo reacciono y digo, es que esa persona está haciendo las cosas mal. Sí, está mal. Es el típico, tienes que ser una buena persona. Exacto. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué es lo que encierra el concepto buena persona? ¿Y cómo se ve y cómo no se ve? Híjole, es que sí, este tema es así ultra vasto. Voy a permitirme hacer un comentario y después un cierre, compañeros, para irnos acercando a esta parte. Y rápido decirles que y yo creo que hablo en nombre aquí de todos mis compañeros, para nosotros, en nuestro mundo o nuestra percepción, pues existen seres humanos, ¿no? Entonces los seres humanos pues pueden tener la preferencia que se les pegue la gana, porque todos somos seres humanos. Hasta el micrófono se enojó. Sí. Pero ya estas ideas, ¿no? De clasificar, ¿no? Es que eres LGB, GTGB y eres LG, pues no sé, o sea, al menos desde nuestra perspectiva es como querer complicar algo que es simplemente somos seres humanos y tenemos gustos diferentes y todo se respeta y todo está bien, mientras no le hagas daño al otro, todo está perfecto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo siento que pues todo este tipo de cosas raras, al menos desde nuestra perspectiva, pues son precisamente el caer en el extremo, ¿no? De esto que estamos hablando, de estos, el libertinaje y, ahora voy a clasificar esto para bla, 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 bla. Bueno, para ir cerrando mi parte es, ¿cómo podemos como seres humanos trascender este circuito o poder hacerlo de la manera más sana? Y hay muchas formas, de entre ellas no me van a dejar aquí mentir mis masters, pues es por ejemplo el arte, ¿no? El sublimar esta energía hacia algo bello, ¿no? Que puede ser desde la música hasta un baile, hasta una pintura, etcétera. El arte es lo que nos puede ayudar y nos ayuda a poder sublimar estas energías de manera sana, de manera equilibrada y sin necesidad de caer en el otro extremo, compañeros, ¿no? Sí. Y yo con eso cierro. Muchísimas gracias, compañeros. ¡Qué va! Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, estos 4 circuitos de los que hemos estado hablando tienen que ver mucho con el hemisferio racional, ¿no? Y como lo vamos a ver, no se pierdan el siguiente programa,
el siguiente circuito, el quinto circuito, ya empieza con el hemisferio de la intuición, ¿no? Y entonces aquí llega como el máximo el hemisferio racional, y tiene ciertos indicios, que es el arte y la creatividad y todo esto, de lo que es el hemisferio creativo, ¿no? Derecho. Que ya no tiene nada, el hemisferio derecho, que ya nada tiene que ver con lo racional, pero empieza a haber ciertas situaciones donde tú empiezas a identificar que existe ese hemisferio y puedes empezar a trabajarlo. El problema del hemisferio racional es que está en contra, o sea, piensa que eso que está sucediendo y que está viendo ahí es algo que no existe, porque no se puede medir, no se puede cuantificar, no tiene nada que ver con el raciocinio, y lo que hace es bloquearlo. Pero los seres humanos estamos trabajando y estamos buscando llegar, y estamos conociendo este hemisferio izquierdo que apenas empieza a desarrollarse. Obviamente la evolución nos va a llevar hacia el siguiente hemisferio, hacia el quinto hemisferio, que ya lo veremos. Hemisferio derecho. El hemisferio derecho, Sí. Nos va a llevar hacia ese hemisferio, y lo que va a suceder es que pues van a empezar a haber algunos cambios, y estas cosas de tabús se van a empezar a trabajar. Pero lo interesante de todo esto es, y creo que eso es muy importante, que no todo lo que hemos estado platicando quiere decir que está mal, ¿no? No. Porque sino más bien es entender cómo el ser humano va evolucionando en su vida, Sus va procesos. entendiendo algunos procesos, y lo único que necesita es, no estuvo mal, sino era el proceso que se necesitaba para seguir evolucionando, ¿no? Porque también siento que muchas veces cuando se habla de estos temas dicen, entonces todo estaba mal, qué mal estábamos como Estamos muy humanidad. mal todos. Sí, ¿no? Entonces que todos se encueren. Ajá, Así, exactamente. Sí. Y hacia allá no es, o sea, sino Sí, simplemente que es... todos se encuentran. Sí, ya. Sino más bien entender que es parte del proceso de la humanidad y que nos está llevando a desarrollar otras cosas y todo eso, pero qué bonito es entenderlo y conocer al ser humano, ¿no? Así que muchas gracias. Mi nombre es Lenin Alejandro, del canal Camino de la Gnosis. Cuídense mucho. Sí, y pues también recordar que el hacer esta revisión o este análisis, como decimos y hemos dicho en muchos otros programas, no es tanto como para fijarnos en lo negativo. Es decir, sí podemos observarlo solo como una forma de aprender más de nosotros, para saber cómo conectar, como decía Iván, con las partes que pueden ir sublimando nuestra energía sexual. La meditación, como decíamos, los métodos como el pranayama. Hay muchas cosas a las que se pueden recurrir, herramientas, ¿no? Que a final de cuentas no es para volverse tampoco un fanático de ninguna de estas cosas, sino que son... Y que corresponde a los circuitos que ya van más para arriba. Exacto. Entonces son, digamos que, preparaciones para empezar a conectar con el hemisferio derecho, que su clave principal es la intuición, porque muchas personas hemos hablado de esto en muchas ocasiones, pero ¿qué es la intuición, no? ¿Qué es aquello a lo que llamamos la intuición? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me conecto con eso? ¿Cómo sé que estoy escuchando a mi intuición y no a mi mente? Entonces, eso es bien interesante, y podríamos hacer incluso también un programa completo para hablar de la intuición. Hasta te salió el chino. Es el chino, programa. El programa de la intuición. El programa. Y sobre todo porque la intuición tiene que ver con la percepción. Tiene que ver con la percepción que tenemos más allá de nuestra capacidad racional, de nuestra concepción racional de la vida, de nosotros mismos, de nuestro propio personaje, de la identidad que hemos estado construyendo con el tiempo, sino que tiene que ver con lo que somos aquí y ahora, y que está conectado con todo lo que existe, con la vida, con la tierra, con el oxígeno, con el cielo, con las estrellas, hablando de astrología, con prácticamente con todo lo que podemos percibir. No solamente es nuestra cabeza, nuestra mente, el único elemento que existe al que podemos prestarle atención, sino que hay muchas otras cosas que, si conectamos con ellas, vamos a poder llegar a conocer de una manera mucho más presente, que es aquello de lo que hablamos con lo del hemisferio derecho, y con esa parte creativa, de inspiración, del arte, de la expresión, para que podamos ir sublimando en vez de reprimir pues esas energías que todos tenemos, ¿no? Así es. Uf, me encantó. Con eso me despido. Aplausos. Soy Ricardo de Música Cuántica TV. Yo ahorita, escuchándonos a todos, se me ocurrió algo diferente. Hay un concepto, hablando del circuito 3 y 4, ¿no? Pero más hacia el 4, que se llama amor, y otro que se llama enamoramiento, y otro que se llama atracción. Y eso es cuando los confundimos, porque nos reprimen, nos dicen, tú tienes que estar con alguien que amas, el sexo por el sexo es nada más de los animales. Yo me acuerdo que crecí con eso. Entonces yo decía, pues yo tengo que sentir, pero a ver, mi compañerita de la escuela, bueno,
Estoy atento, ¿eh? Mi compañerita de la escuela está muy guapa. Eso es una cosa. Exacto. Se dice que enamoramiento, se dice así enamoramiento porque en amor yo miento. Yo tengo que fingir que te amo, simplemente porque tengo una atracción, y puede ser un buen manejo de eso socialmente, pero no sería, lo dejo abierto, a poder decir las cosas por su nombre. Siento una gran atracción por tal persona, me encantaría que además tuviéramos una conexión profunda y pudiéramos crecer juntos en amor. Entonces, si te das cuenta, nos enseñan a que vamos a amarnos para toda la vida. Tú estás en una iglesia, te estás casando, tipo católico, bueno, en alguna iglesia te estás casando y te dicen que es para toda la vida. ¿Quién se atreve a decir que es para toda la vida? Y lo que hablábamos en el desayuno, con eso termino, que hablamos de la monogamia. O sea, una monogamia o una fidelidad, por ejemplo, porque te nace, es muy diferente a una que te obligan. Claro. Y este es el circuito que nos permite elegir la libertad, no libertinaje, y sí a partir no de lo que nos dijeron. A mí hay una frase que me gusta mucho tuyo, es que cuando vas creciendo te vas dando cuenta que las cosas no son como te las contaron. Eso a mí se me hace sensacional, y este circuito nos libera. ¡Aplausos! Aplausos. ¡Qué bruto! ¡A presidente! Un pilón. El pilón. Sí, yo creo que por eso es tan interesante. Un pilón. Es tan interesante que ahorita surgen películas como Todo en todas partes al mismo tiempo. Que deberían de ver. Y vean el video que hicimos. Sí. Y sobre todo porque es muy, a lo mejor es probable que el desarrollo de estos 4 circuitos que hablamos en estos videos nos lleve hacia el nihilismo, ¿no? Hacia, bueno, pues ahora, ¿qué sigue? Si ya vimos, ya hicimos, ya esto. Pero la realidad es que esto nos muestra en estas películas, o esto que está sucediendo, que existen todavía más cosas, que apenas esto empieza, ¿no? Ya cuando empecemos a entender cómo funciona el hemisferio derecho, pues van a empezar a suceder otras cosas, y vas tú a generar algo diferente, y vas a decir, ok, sí, ya vi todo, pero ¿qué pasa si ahora lo veo desde otra perspectiva y con unos ojos diferentes, ¿no? Entonces claro, eso creo que también es muy interesante. Sí. Es que con el pilón se me antojó con lo que dijiste algo muchísimo, y lo de la película. Mira, hay algo muy, no sé si les pase, cuando estamos realmente evolucionando se siente como incómodo porque estás saliendo de una zona de confort. Claro. ¿Y qué nos enseñan en este mundo mediático? Que todo es una satisfacción o una de recompensa rápida. Que si algo no está agradable, no es bueno. O sea, ya grabamos que si nos van a sacar de nuestra zona de confort, ya no es algo bueno. Entonces, yo lo único que puedo compartirte es, si a veces se te mueve el tapete, cuestiónate si es porque realmente tuviste la valentía, y lo más seguro es que sí, hacer tu mejor versión de ti misma o de ti mismo. Aplausos. Y quedó como frase de libro, así. No, bueno. Si a veces se te mueve el tapete, cuestiónate si estás saliendo de tu zona de confort. Najendra Torres, ya patentado, marca registrada. Me encantó. Pero pues, no me pidas que lo vuelva a repetir, porque no puedo. No. Pero bueno, este programa no podría terminar sin que nos platicaran, por favor, porque esta vez no nos tocó, bueno, a mí no me tocó, le tocó a mi querido Richard, que pues se te manifestó, ¿no? El pitonizo. Sí, fíjate que ahí en la impronta, un día estaba soñando y vi que ahí en mi impronta del circuito moral sociosexual, pensé que iba a decir en la imprenta. De repente me di cuenta que había ahí algo inscrito, ¿no? Una huella. Una huella muy, del pitonizo. Sí, una huella muy profunda. Muy profunda, que tenía que ver ahí con un código. Ajá. Un código muy especial en el que decía 10010. Ajá. Pero yo no lo pude descifrar porque el que descifra el código binario es Lenin. Sí. No, y espérame, yo tengo una queja con ustedes. Dice que no, yo tengo una queja con ustedes porque lo trataron tan mal el pitonizo que se fue a terapia conmigo y estuvimos hablando de su etapa de la adolescencia. Se fue a terapia. Oílo. Y me